de un cambio de vida. Yo sé que muchos necesitamos urgentemente un cambio de vida y pues esta noche espero que el Señor pueda hablar a nuestro corazón y pueda enseñarnos cómo puede nuestra vida cambiar. El cambio es un elemento bien fundamental en la vida. Casi nada permanece estático. De hecho, cuando vemos que algo no pasa de donde está, lo vemos hasta con sospecha, ¿verdad? Por ejemplo, un niño, uno sabe que tiene que ir creciendo, pero si de repente vemos que no crece mucho, ya empezamos a pensar que algo está mal. Messi, el gran jugador de fútbol, el mejor jugador del mundo, del mejor equipo del mundo. Messi tuvo problemas en su niñez para crecer y tuvo que tener un tratamiento médico para poder llegar a una altura un poco más o menos normal, ¿verdad? Y también o sea, el hecho de cambiar es algo que vemos como normal en la vida. Las generaciones van cambiando. Si ustedes recuerdan su niñez, no se parecía mucho a la niñez que vemos ahora, ¿verdad? Por ejemplo, los niños de ahora ya saben usar los smartphones. Los niños de ahora ya nacen tomándose selfies. Ellos mismos se toman selfies, los bebés. Y qué tremendo, o sea, cosas que uno ni imaginaba cuando estaba pequeño. Los mismos jóvenes de ahora, los que ahorita están en bachillerato, uno de ellos nos decía, con Alan nos decía, estos niños de ahora nos decía, hablan cosas que yo ni me imaginaba cuando estaba en esa edad, decía. Y muchachos, adolescentes ahora que ven cómo las generaciones van cambiando. Incluso la de ellos no es igual a la de ahora. La tecnología va cambiando, los medios de comunicación, las películas. Hubo un tiempo en el que las películas eran en blanco y negro y ni siquiera tenían sonido. Y ahora las podemos ver hasta en HD, ¿verdad? Y es increíble cómo todo cambia, cómo todo va cambiando y a una velocidad tan grande. Usted no es el mismo de hace 10 años. Nosotros no somos los mismos de hace 10 años. Yo recuerdo que hace 10 años, pues, algunos teníamos un poquito más de pelo. Algunos teníamos un poquito menos de arrugas. Algunos teníamos, bueno, Coco tenía más pelo, recuerdo. Estamos cambiando, cambiamos. Hubo cambios tanto en su cuerpo como en su mente. Las experiencias que usted ha pasado lo han hecho cambiar. Ahora ya no somos los mismos de hace 10 años. Hace 10 años yo no pensaba en ponerme una corbata ni sabía cómo se hacían los nudos. Hace 10 años o hace unos 15 años ni pensaba que pudiera estar en una iglesia cristiana predicando. Probablemente usted pueda identificarse con eso y usted diga, hace tantos años yo ni me imaginaba que podía estar aquí, andaba allá afuera cuneteando o haciendo cualquier cosa, pero ni nos imaginábamos y todo va cambiando. El cambio nos dice que estamos vivos. El hecho de cambiar nos dice que estamos vivos, porque el que está muerto ya no cambia, ¿verdad? O lo que está muerto ya no cambia. Cada minuto que pasa mueren unos 300 millones de células en su cuerpo. O sea que de aquí dentro de 60 segundos, 300 millones de células van a haber muerto en su cuerpo. Y 300 millones de células más o menos van a tener vida en su cuerpo. Imagínense cómo va a cambiar, o sea, son cosas de las que no nos damos cuenta, pero están pasando en nuestro cuerpo. Las células van cambiando, se van regenerando. Y así como hay cambios de los que no nos damos cuenta, también, por ejemplo, hay veces que cuando nuestros hijos van creciendo, uno no se da cuenta que están creciendo, ¿verdad? Uno no se va dando cuenta de que ya están más grandes que ayer. Viene alguien de afuera que no los ha visto durante años y dice, uy, qué grande tu hijo, pero yo igual lo veo, dice uno, ¿verdad? Pero la verdad es que uno no se da cuenta porque lo está viviendo día con día y no se percata de eso. Pero hay cambios que marcan nuestra vida. Hay cambios que marcan nuestra vida de una forma permanente. Un día vivimos de un modo y hay un suceso que marca nuestra vida y al siguiente día ya la vida no es igual. Un día estamos cómodos con nuestra vida, con nuestra familia, con nuestra iglesia,
pero de repente viene algo que mueve el piso y ya nuestra vida no es igual. Han habido huracanes que han sorprendido a ciudades grandes que nunca se imaginaron que iban a pasar por esa situación. Ha habido terremotos que han sacudido naciones enteras que no se esperaban eso. Y un día estaban caminando felices de la vida pensando en que mañana iban a hacer exactamente lo mismo que ahora, y de repente pasa algo y su vida cambia totalmente. Si no, pregúntele a aquella persona que perdió a alguien repentinamente, que perdió a un ser querido repentinamente, o cuando alguien tuvo un fracaso amoroso, o aquel que se ganó la lotería. Su vida ya no fue igual. Hay cosas que suceden de repente en nuestra vida que hacen que cambien por completo. Los cambios radicales, ya sean buenos o malos, marcan nuestra vida de manera que ya no somos los mismos. A partir de ahí ya no somos los mismos. La historia se partió en dos porque un día vino Jesucristo, y antes de Cristo y después de Cristo, y la vida no fue igual. Y la vida de nosotros también tiene un antes y después de Cristo. Pero el punto es que muchos de esos cambios no los podemos prever. ¿Qué sucesos han hecho que su vida o incluso usted mismo cambien? Hace unos días estábamos en un evento evangelístico y en el Colón nos encontramos a un señor que andaba bien tomado. Era mediodía y andaba bien sonado, ¿verdad? Y nos decía, nos empezaba a contar, incluso nos enseñó, con Ferli lo estábamos evangelizando, y nos enseñó un carnet de cuando él asistía a una iglesia. Y si ustedes veían la foto del carnet, o sea, él con corbata, así bien bañadito, desparasitado quizás, o sea, bien presentable, y ustedes lo comparaban con cómo andaba en ese momento. No se podía dar cuenta que algo había pasado en su vida que la cambió radicalmente. Y platicando con el Señor nos contaba de que su esposa lo había dejado por alguien más, y a partir de ahí ya no fue igual la vida de él. Y yo me ponía a pensar qué tremendo es que vengan cosas a nuestra vida que no podemos prever. O sea, yo no puedo prever algo una catástrofe que venga a mi vida, o algo radical que haga cambiar mi vida. Yo no lo puedo prever porque no sé el futuro y yo no sé qué va a pasar mañana. Y qué difícil es que algo cambie nuestra vida para mal. Qué difícil que algo que pasó cambie nuestra vida para mal. Algunos dicen, mi vida cambió desde que me casé. Mi vida cambió, sí dicen, hay testimonios. Mi vida cambió desde que nació mi primer hijo. Mi vida cambió y hay cambios que son positivos, pero hay cambios que hacen cosas o que hacen estragos en nosotros. Hay cambios que llegan sin aviso, sin que estemos preparados. Nos toman por sorpresa y muchas veces nos destruyen. Pero yo quiero hablarles de un cambio radical que menciona la Biblia, uno que conocemos probablemente la mayoría de los que estamos aquí, o todos quizá, pero que tal vez a veces no le prestamos tanta atención. Quiero hablarles de Pablo. Pablo o Saulo tenía el nombre de Saúl, de la tribu de Benjamín. Pablo era de la misma tribu de Benjamín, de la cual era Saúl. Y probablemente Saúl era el más renombrado hombre de la tribu de Benjamín. Y Saulo se llama así por Saúl. Y nació en Tarso, una ciudad que era un centro de cultura para aquella época. Era como el Harvard, ¿verdad?, de nuestro tiempo. Pablo había nacido en un lugar donde había cultura, donde había comercio, una ciudad próspera. Era ciudadano romano y formado como fariseo a los pies de Gamaliel, lo que habla de una posición privilegiada de alguien como él. O sea, él tenía todo lo que pudiera haber deseado en la vida. Él había alcanzado cosas que probablemente otros hubieran querido alcanzar. Él estaba en un estatus totalmente diferente al resto. Y en ese momento hay dos sucesos que marcan la vida de Pablo. Uno negativamente y uno positivamente. Y el primero es cuando están
o cuando Esteban muere. Ese suceso marca la vida de Pablo. Después de un elocuente discurso, Esteban es apedreado por judíos celosos de la ley, y entre ellos estaba Pablo. Esteban es apedreado y supuestamente en ese momento Pablo era joven, y él está viendo, y en el capítulo 8 de Hechos capítulo 8, versículo 1, dice que Saulo estuvo ahí dando su aprobación a la muerte de Esteban. Hechos 8, 1. Saulo estuvo ahí, dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. La vida de Pablo cambió radicalmente ese día que vio morir a alguien, que vio morir a un mártir o a un hombre que para él era de los que estaban iniciando una secta, de los que estaban predicando algo falso. Y lo ve morir y empieza a querer o a tener un celo grande por arrancar esa secta de en medio de la tierra. Empieza a querer destruir a la nueva religión que se estaba formando, y empieza a perseguir a la iglesia. De ser un estudiante celoso de la ley judía pasó a ser un perseguidor de la iglesia de Cristo. Y probablemente nadie lo hacía mejor que él. La palabra que se traduce como asolaba es la misma, ahí en la Biblia dice asolaba a la iglesia, es la misma que se usa para decir o para mencionar la devastación de toda una ciudad. Asolaba la iglesia, la devastaba. Y eso era Pablo. Su vida cambió y empezó a perseguir a la iglesia. Empezó a perseguir a la iglesia e implícitamente perseguía a Cristo. Pero lo perseguía no con buenas intenciones, sino para destruirla. Y muchos de nosotros tal vez digamos, Pablo, ¿a qué mala onda? Pero la verdad es que si nosotros hubiéramos vivido en ese tiempo, probablemente hubiéramos hecho quizás lo mismo. Quizás usted y yo hubiéramos agarrado una piedra para tirársela a Esteban. Quizá usted y yo hubiéramos escupido a Jesús. Porque somos tan celosos de las religiones, somos tan celosos de aquello que pensamos o que creemos que es lo correcto, que empezamos a defenderlo de una manera tal que no vemos cuál es la verdad o cuál es la realidad de las cosas. Pero el siguiente suceso fue quizás uno de los milagros más grandes de toda la Biblia, en Hechos, siempre en Hechos, capítulo 9, versículo 1. Hechos capítulo 9, versículo 1. Saulo era alguien temido por la iglesia. Saulo era alguien que asolaba a la iglesia. Y dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Imagínese a alguien respirando amenazas y muerte. ¿Qué significa eso? Respiro, amenaza. Respiro, muerte. Eso era lo que había en el corazón de él. Y ahí lo encuentra el Señor y dice, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, de los cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Qué tremendo, o cómo cambia
de un momento para otro la vida de alguien cuando yo estoy empecinado en querer hacer algo y de repente viene el Señor y nos mueve la alfombra y nos dice: por ahí no es. Y viene Saulo y se encuentra con el Señor y se encuentra con aquel que hizo los cielos y la tierra. Y ese suceso aún nos ha afectado a nosotros. El hecho de que el Señor haya encontrado a Saulo aún nos afecta a nosotros. Sin Pablo, usted y yo no tuviéramos la mayor parte del Nuevo Testamento. Sin Pablo, el Evangelio no hubiera sido predicado tanto entre los gentiles. Sin Pablo, muchas iglesias no se habrían fundado. Sin Pablo, no imaginamos el cristianismo sin Pablo. Y todo a partir de un encuentro que tuvo con Jesús. Su carácter, sus experiencias, su conocimiento, sus habilidades, todo eso Dios lo había puesto en él para cumplir con su propósito. Dios había puesto en Pablo ese carácter tenaz, esa pasión por hacer lo que hacía. ¿Qué ha puesto Dios en nosotros? ¿Qué ha puesto Dios en usted? ¿Qué carácter o qué temperamento ha puesto Dios en usted? ¿Qué experiencias lo ha hecho pasar el Señor? ¿Qué habilidades tiene usted? Todo eso el Señor lo quiere ocupar para su propósito. Pero muchas veces las estamos ocupando para lo que es equivocado. Y a veces nos topamos con que estamos haciendo cosas para las que no fuimos creados. Y de ahí viene la frustración, y de ahí viene la tristeza, y de ahí vienen tantas cosas en la vida negativas, porque no estamos siendo útiles para lo que el Señor quiere que seamos útiles. Qué frustrante debiera ser para una licuadora no licuar nunca, ¿verdad? Qué frustrante debe ser para un lapicero nunca escribir una palabra. Muchos de nosotros con un montón de tinta adentro, la licuadora con aspas, con 8 aspas, y nunca licuar. Y muchos de nosotros estamos en ese punto. Tenemos tantas cosas adentro, tantas experiencias, tantas habilidades, tanto conocimiento, y no lo estamos ocupando para lo que de veras tenemos que hacerlo. Y dice el versículo, el pasaje que leíamos, dice: él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuántas veces le hemos dicho esto al Señor? ¿Cuántas veces hemos venido delante de Él y le hemos dicho: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿O será que nunca nos hemos encontrado con Él? ¿O será que hace mucho que no nos encontramos con Él? Saben, nosotros tenemos a veces una religión bien fundamentada, tenemos una buena doctrina bíblica. Aquí, gracias a Dios, se predica una buena doctrina, pero a veces no tenemos la experiencia con el Señor. Y conocemos mucho de Biblia, pero no conocemos a aquel que escribió la Biblia. Y sabemos muchos cantos, pero no conocemos a aquel a quien van dirigidos esos cantos. Y los cantamos y hablamos del Señor, pero muchas veces nosotros estamos tan lejos de Él, estamos tan alejados de Él, y no nos damos cuenta porque estamos cegados por lo cotidiano, por lo que, el domingo me congrego o los viernes yo me congrego, y estamos cegados por lo que ya sabemos, cuando el Señor lo que quiere es provocar algo diferente en nosotros. Él quiere provocar nuevos Pablos. Él quiere provocar nuevos Pablos para que remuevan la tierra con su palabra. Él quiere provocar encuentros con nuevos Pablos. Imagínense un Pablo solito. Imagínense un Pablo Delmi. Dios quiere provocar encuentros para generar más Pablos, para generar más gente como Pablo. De hecho, después de Jesús, Pablo quizás fue el hombre que más habló acerca del Evangelio y del reino de Dios. Pablo fue el que más predicó, el que tenía más emoción y pasión por llevar la salvación a las almas.
¿Hace cuánto que nosotros no tenemos pasión por llevar salvación a las almas? No, o sea, ahí estamos bien, hermano. O sea, nos congregamos y todo. Pero ¿y la gente que está allá afuera? Aquel que está en una situación difícil y no encuentra salida. Muchas veces nosotros nos hemos topado con eso. No encontramos salida a una situación. Estamos pasando por algo difícil y queremos que alguien nos ayude. Queremos recibir ayuda. Y muchas veces nosotros somos esa ayuda de alguien más y no nos convertimos en esa ayuda, porque estamos seguros, refugiados en lo seguro donde estamos nosotros. Estamos refugiados en lo que ya conozco, en lo que ya sé, en lo que ya puedo hacer. Pero ¿qué hay de toda esa gente que necesita que les hablemos del Señor? ¿Qué hay de toda esa gente? ¿Qué hay de esos bolitos perdidos que han tenido fracasos amorosos y por eso están en la calle? ¿Qué hay de esos jóvenes que están en pandillas y que nadie llega a hablarles del Señor? ¿Qué hay de esas mujeres que viven solas y que les ha tocado trabajar duro y nadie llega y les habla del Señor? Y nosotros somos los enviados para eso. O sea, la Biblia no se va a leer sola. Nosotros necesitamos llevar la palabra del Señor a la gente que no lo conoce. Y cuánta necesidad. No podemos decir, no hombre, si aquí no hay necesidad en Santa Ana. Solo en Santa Ana hay una necesidad enorme. No hombre, si aquí en mi colonia no hay necesidad. Que yo en la Escalón vivo, hermano. No hombre, si aquí no hay necesidad. Ve a su alrededor y va a ver la necesidad que hay de que nuestra vida tenga un cambio, de que su vida pase por algo que lo haga moverle el piso. ¿Qué ha puesto Dios en nosotros? ¿Qué ha puesto Dios en usted? Pablo nunca volvió a ser el mismo después de toparse con Jesús. En sus propias palabras, Pablo fue una nueva criatura a partir de ese encuentro. Una nueva criatura. ¿Cuánto necesitamos convertirnos en nuevas criaturas? ¿Cuánto necesitamos convertirnos en nuevas personas? Solo un encuentro verdadero con Jesús puede hacer un cambio radical en usted. Solo un encuentro real con Él puede hacer un cambio totalmente radical en usted. Y este mensaje va para aquellos que desde hace tiempo están hastiados de su vida como es. Aquellos que dicen, yo necesito algo diferente. Yo necesito algo diferente. Para aquellos que llevan años luchando con la misma adicción, con el mismo pecado. ¿A cuántos nos pasa que dentro de la iglesia, dentro de la vida cristiana, incluso los que servimos, los que predicamos, los que ministramos, llevamos años luchando contra un hábito oculto, o contra un pensamiento negativo, o contra cosas que sabemos que están mal, pero a veces nos avergüenza decirlas? Y si la gente se enterara de lo que hacemos y de lo que pensamos, probablemente no vendrían cuando yo predico. Y si la gente se enterara, ¿y cuántos necesitamos eso? ¿Cuántos llevan años peleando con su temperamento, que no lo pueden cambiar, que han tratado y tratado, pero siempre les sale el doctor merengue, ¿verdad? ¿Cuántos llevamos años luchando con un esposo, una esposa, con una situación familiar difícil, con nuestros hijos? Probablemente usted haya buscado al Señor, porque nada puede cambiar nuestra vida como un encuentro con Jesús, y probablemente nosotros hayamos hecho esfuerzos por buscar al Señor y hayamos intentado tantas cosas tantas veces, y uno a veces se frustra porque usa esa frase de buscar al Señor y parece que el Señor no lo encontramos, ¿verdad? Y parece que el Señor ha decidido irse. Pero como hemos aprendido, el mensaje de la Biblia no es el hombre buscando a Dios, sino más que es Dios buscando al hombre. El mensaje de la Biblia es Dios buscando al hombre, saliéndole al encuentro, poniendo señales,
haciendo cosas para poder encontrarse con el hombre. Puede que a usted ni le interese toparse con Jesús como a Pablo, pero esta noche quiero decirle esta declaración y llévesela en su corazón y recuérdela cada vez que usted se sienta mal, pero el Señor lo está buscando. El Señor lo está buscando. Dígale al que tiene a la par, el Señor te está buscando, dígale. El Señor nos está buscando. Lo ha estado buscando durante toda su vida porque quiere transformarlo. El Señor lo ha estado buscando a cada momento, a cada día. El Señor nos busca y a veces somos nosotros los que volteamos la cara. ¿Quiere usted ser diferente? Déjeme decirle que Dios quiere más que usted sea diferente. Todo lo que usted pueda desear ser diferente, multiplíquelo por el infinito y va a tener una pequeña idea de lo que Dios quiere que usted sea diferente. Quiere que su vida sea transformada, quiere que su vida cambie. Dios quiere más todavía que su vida cambie. ¿Quiere usted alcanzar el propósito de Dios en esta tierra? Dios anhela todavía más que usted lo alcance. Dios anhela que nosotros lleguemos y podamos alcanzar y asir, dice la palabra, todo aquello para lo que fuimos creados. Dios lo anhela incluso más que nosotros mismos. El problema muchas veces es que no atendemos a las señales de Dios. Y el problema también es que a veces creemos que el propósito de Dios se trata de nosotros. El propósito de Dios para su vida no se trata de usted. El propósito se trata de Él. O sea, nosotros no fuimos creados para nosotros mismos. Nosotros fuimos creados para Él, para su gloria, para darle honra, para comunicar su palabra, para adorarle. Para eso fue usted creado. Y a veces pensamos que el propósito se trata de llenar, o el propósito de Dios para mi vida se trata de llenar mis necesidades. Yo estoy fuera del propósito del Señor porque tengo necesidad de esto, porque me falta lo otro, porque aún no se ha arreglado esto. Y pensamos que estamos fuera del propósito de Dios por eso. Pero la verdad es que el propósito del Señor se trata totalmente de Él. El propósito de Dios para su vida se trata totalmente de Él. Pablo probablemente no tuvo éxito humanamente hablando. Al final hasta lo decapitaron. O sea, ¿quién puede decir, hermano, yo quiero que me decapiten dentro de varios años? Yo sé que ese es el propósito de Dios para mi vida y le vamos a dar. Lo apedrearon, lo azotaron, vivió naufragios y él hace una lista de todo lo que le pasó. ¿Y quién puede decir en este tiempo, no, ese es el propósito de Dios para tu vida? No, el propósito de Dios para tu vida es que estés bien. El propósito de Dios para tu vida es que no tengas necesidad de nada, que tengas dinero, que tengas tu familia unida. Ese es el propósito de Dios para tu vida. Probablemente no. Probablemente el propósito de Dios para tu vida es que pases penalidades. Probablemente el propósito de Dios para tu vida es que tengas esa enfermedad, pero no por hacerte daño, sino para la gloria de su nombre. ¿Qué le dijo el Señor al ciego? No han pecado ni sus padres, sino que esta enfermedad fue puesta para la gloria del Padre. Y muchas veces enfrentamos cosas que decimos, no, el Señor se ha alejado de mí, el Señor está lejos de mí. Y cuánto nos urge un encuentro con Jesús. Y cuánto nos urge un encuentro real con Él. No algo emocional, no algo místico, no algo sobrenatural probablemente, pero algo que transforme mi vida. ¿Cuántos están contentos con la vida que llevan hasta hoy? ¿Cuántos quisieran algo más? ¿Cuántos podemos decir, aquí donde estoy, a pesar de que estoy bien probablemente, todavía hay más? Todavía hay más, todavía hay más. ¿Cuántos quieren decir, yo quiero que el Señor me mueva el piso?
¿Cuántos pueden decir, yo quiero de verdad un encuentro con Él o me muero? ¿Cuántos llegamos a ese punto de decirle al Señor, Señor, ya estoy cansado de esta vida que tengo? Ya estoy cansado de todo lo que me ha tocado vivir. Probablemente Pablo tuvo que pasar por naufragios, por cosas difíciles, pero él ya no lo hizo solo. Y esa es la gran diferencia. Porque dicen todo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Porque es el Señor quien me fortalece. O sea, mis fuerzas no son mías, sino que son las fuerzas de Él. Porque el propósito que vivo no es mío, sino que es el propósito de Él. Porque lo que vivo ya no lo vivo en la carne, sino en el Espíritu. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos esa vida? No una vida probablemente, quién sabe, Dios lo pueda prosperar, yo no digo que no. O sea, todo eso no es malo, que el Señor llene nuestras necesidades, que nos haga salir adelante, eso es totalmente bueno. Pero ¿quién de nosotros puede decir, sin importar lo que venga, yo estoy crucificado juntamente con Cristo? Si viene riqueza, bienvenida sea. Si viene pobreza, bienvenida sea. Si viene salud, si viene enfermedad, en cualquier cosa yo voy a aprender a contentarme, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esa es la vida que Dios quiere que vivamos en Él. No una vida de solo congregarnos a veces, de hacer esfuercitos por acercarnos a Él, de cuando estamos acostados en la noche medio pronunciar unas palabras, balbuceando ahí, Señor, gracias por ese día. Amén. Sino una vida que de verdad lo glorifique a Él. Una vida de la que después se esté hablando. ¿Creen ustedes que Pablo se imaginaba que 2000 años después iban a estar hablando de Él? En bien, ¿verdad? Nosotros probablemente no nos imaginemos, pero probablemente aquí en medio de nosotros haya personas que dentro de muchos años se va a estar hablando de ustedes. Se va a estar hablando de que fueron personas de bien, de que trastornaron el mundo. Nunca se trata de nosotros, sino de Dios. Nos frustramos cuando empezamos a pensar que se trata de nosotros. Nos frustramos cuando empezamos a pensar de que todo es para mí. Porque tenemos el problema de pensar de que Dios trabaja para nosotros. Incluso he escuchado cantos que dicen eso. Y Dios no trabaja para nosotros. Nosotros trabajamos para Él. Nuestra vida es entregada totalmente a Él. Y nosotros trabajamos para Él. Él no trabaja para nosotros. Él no tiene necesidad de nosotros. Él no tiene necesidad de usted ni de mí. Pero en su gran misericordia ha venido y nos ha rescatado del infierno para que cumplamos un propósito en esta tierra, para que lo disfrutemos. Él dijo que iba a dar vida y vida en abundancia. Una vida en abundancia no es una vida llena de solo tristeza, de solo amargura, de solo penuria. Una vida en abundancia es una vida que podemos disfrutar, que podemos ver y disfrutar y llenarnos de esa vida y ser plenos en Él. El problema es que pensamos más en nosotros que en Él. Y yo estoy seguro de que Pablo, mientras estaba en el mar después de haber naufragado, pasando por el frío, quizás todo mojado, yo imagino a Pablo disfrutando ese momento. Yo imagino a Pablo disfrutando ese momento. No porque no hubiera pena en ese momento, sino que porque sabía que estaba cumpliendo el propósito de Dios para su vida. Porque sabía que en medio de ese tormento, en medio de esos golpes, de los azotes, en medio de todo eso, el Señor estaba siendo glorificado.
¿Y qué situación está pasando usted en este momento? ¿Qué cosa hace que no pueda dormir por las noches? ¿Qué cosa lo tiene afligido? No disfrutamos nuestra vida porque pensamos que se trata de nosotros. Y hoy el Señor quiere traer un cambio radical a su vida. Él ha venido a buscarlo. Él ha venido a buscarlo. Y no solo aquí, también lo va a ir a buscar hoy en la noche a su cuarto. Él va a ir a buscarlo cuando usted menos lo espere. Los momentos quizás más buenos con el Señor que yo he tenido no ha sido cuando yo me he metido a buscarlo, sino cuando Él ha llegado y me ha abrazado por la espalda muchas veces. En lo cotidiano del día, Él a veces llega y nos da un abrazo por la espalda. Él a veces llega y nos dice: quiero que seas diferente, quiero que tu situación cambie. Pero tenemos que dejar de pensar por un momento en nosotros y pensar en Él. ¿Qué significa estar crucificado con Cristo? Que todo lo que yo quiero, que todo lo que yo anhelo, es lo que Él quiere y lo que Él anhela. Eso significa estar crucificado con Cristo. Yo quiero orar esta noche para que podamos entender lo que Él quiere decirnos, para que podamos ver lo que Él quiere mostrarnos. Hay un pasaje en Reyes donde Eliseo está rodeado, la ciudad está rodeada de un montón de enemigos. Y viene el siervo y sale a ver, y hay un montón de gente de caballo que los quieren matar, los han sitiado. Y viene y sale corriendo para donde Eliseo y le dice: mira que nos van a matar, ¿y qué vamos a hacer? Y nos afligimos y pensamos que no vamos a poder salir. Y viene Eliseo y solo dice, o ora al Señor y le dice: Señor, te pido que le abras los ojos a este mi siervo. Y esa es la oración que yo quiero hacer esta noche por nosotros. Señor, te pido que le abras los ojos a estos tus hijos, que puedan ver todos esos carros de fuego que hay alrededor de los que los amedrentan, que puedan ver que mayor es el que está con ellos que el que está en contra de ellos. Que puedan empezar a percibir, Señor, que tú quieres obrar de una manera sobrenatural en sus vidas. Yo te pido, Señor, que puedas abrirle los ojos espirituales a mis hermanos, para que puedan comprender cuál es tu buena, perfecta y agradable voluntad para sus vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay algunos que han estado luchando tanto tiempo con sus fuerzas. Hay algunos que se han visto alejados de ti, Señor. Hay algunos que ya no pueden más con esa situación, con ese temperamento, con esa persona, con ese problema. Hay algunos que dicen: yo quiero tirar la toalla, ya no aguanto más. Pero en el nombre de Jesús, yo te pido que les abras los ojos para que puedan ver, Señor, tu voluntad en ellos, para que puedan verte a ti más que a ellos mismos. Oh Señor, que podamos verte a ti más que a nosotros. Señor, permite